Buenas tardes a todas y todos presentes en este conversatorio de la ciudad de Tandil, que denominamos Regulación Emocional, entendiendo y desescalando conductas agresivas. Tenemos a nuestra invitada de hoy, Dina Voz. Ella es la directora general del Andamio, que es un equipo terapéutico educativo. Muchísimas gracias por estar. Agradecemos también a la librería Alfa, a Ludmila, no sé si Fabiana también está, muchísimas gracias por el apoyo. Está también Sandra Pérez de Tejiendo Lazos y Juliana Arévalo, que es psicopedagoga de EDIT, que es el equipo de desarrollo infantil Tandil. Y también le agradecemos a la editorial Boni. Bueno, a todas ustedes, muchísimas gracias por estar y por el apoyo para hacer este conversatorio, y muchas gracias a todas y todos los que se sumaron. Le doy la palabra entonces ahora a Agustina Videla. Ella es la autora del libro Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre, y es la mamá de Lucas. Hola, bueno, hola a todos. Primero que nada, súper contenta de este apoyo y de esta gran red, ¿no?, de instituciones y de personas que están trabajando en Tandil, que nos encontramos en este espacio. Me parece hermoso, fantástico, les agradezco un montón. Y bueno, está Dina, está Juliana, está Sandra. Me gustaría muchísimo empezar por unos minutitos para que cada una de ellas se presente, nos cuente lo que está sucediendo, el trabajo que están realizando en Tandil y un poquito de ellas, y después abramos, si quieren, si les parece, el diálogo. La idea es que conversemos lo más posible, que realmente traigan también, digo, sus experiencias, sus anécdotas, lo que quieran compartir, y que este espacio sea realmente útil, ¿no?, para poder sacar algo que de repente no conocíamos, o sí, o poder, ¿no?, repensar alguna situación que nos ayude con los niños, con las niñas con las que tratamos de acompañar. Así que, Dina, bienvenida primero, si querés empezamos por vos. Dale, perfecto. Bueno, en principio, darle la bienvenida a todos y agradecer la presencia, pero agradecerles a ustedes la oportunidad de poder acompañarlas en este conversatorio. La realidad que cuando llega la invitación, yo pedí primero leer el libro, les digo, me encantaría, pero quiero leer el libro, quiero ver de qué se trata. La realidad es que me enganché tanto con el libro que es como que no podía parar de leerlo y de repensar la propia práctica, lo que estamos haciendo, lo que las familias necesitan, cómo mejorar la escucha, cómo mejorar, bueno, todo lo que se hace día a día. Yo estoy al mando, digamos, por decirlo de alguna manera, de una institución terapéutica educativa, trabajamos con niños, jóvenes y adultos con inmensidad de desafíos. En realidad uno dice es una institución para personas con discapacidad, porque en verdad tienen que tener el CUD para poder acceder de manera gratuita. Pero más que discapacidad, me gusta hablar de desafíos, ¿sí? Desafíos en las habilidades sociales, en las habilidades cognitivas, afectivas, vinculares. La realidad es que muchos de nuestros niños, jóvenes y adultos están súper atravesados por todos estos interrogantes que en realidad nos ponen a todos en jaque. Porque yo creo que la mirada actual de la discapacidad, y esto es la neurodiversidad, me parece a mí, nos hace ver que todos tenemos maneras diferentes de aprender. ¿Sí? Los cerebros son neurodiversos, pero depende mucho del resto, del entorno, de la sociedad, aceptar esto. O sea, la regla es que todos seamos diferentes. Si creemos que la regla es que todos seamos iguales, vamos por mal camino. Todos somos diferentes. Ahora, el desafío nuestro es cómo ayudamos a aprender a desarrollarse con los demás, a vivir en sociedad, a poder ser feliz y tener una mejor calidad de vida, aquellas personas que tienen otros mecanismos, que necesitan otros apoyos, otras ayudas. Ese es el desafío del andamio. Y si yo les digo que tenemos todas las respuestas, no es verdad, no es verdad. Cada nuevo chico, cada nueva familia, cada nueva situación nos enfrenta a un nuevo desafío, a nuevas equivocaciones, pero uno sabe que del error se aprende. Y bueno, en este andar es que al leer el libro, la verdad que Agustina, te felicito inmensamente por lo que has podido contar. Me pareció que hay pasajes que son muy duros, que angustian. Cuando vos contás las cosas que te pasa con Lucas, las cosas que él ha hecho, que entre comillas te ha hecho y demás, viste, ponerse en el lugar del otro, angustia. Cuando tengan, si Dios quiere, la posibilidad de leer el libro, van a saber a lo que me refiero. Y cómo esto a vos te sirvió
para cambiar la mirada, para entender a Lucas, para dejar de culpabilizarlo y culpabilizarte. Bueno, nada, en Tandil hay mucha gente que está preparada, mucha gente que sigue estudiando, muchos equipos, instituciones. La realidad que no sé si da lugar a nombrar a todos, pero no es solamente el Andamio la única institución. Hay muchas asociaciones y mucha gente que brega por el mejor desarrollo y la mejor calidad de vida de las personas que, bueno, nada, neurodiversas, que en realidad, bueno, como decía, lo somos todos. Bueno, cedo la palabra porque si no, lo hago muy largo. Genial, hermoso todo. Bueno, muchísimas gracias. Juliana. Bueno, al igual que Dina, para mí a mí me convoca Dina, y bueno, después estuve en contacto con Nadia, para mí fue una alegría, y al igual que Dina le dije, bueno, quiero leer el libro. Y lo íbamos comentando con Dina. Y yo decía, Dina, este libro es maravilloso. Yo tuve un enganche especial con todas las sugerencias que vos hacés. Las leí todas, me compré el libro Qué lindo. Comunicación no verbal, que no lo conocía, El niño explosivo, Breathe. Bueno, hiciste a mí me pareció muy valioso porque hiciste como una investigación muy profunda en todas, algunas técnicas sí, algunas, obviamente, alguna bibliografía sí conocía, pero haberla pasado por tu tamiz y haber investigado todo eso, y haberse quedado con lo que servía, en este caso para tu hijo, pero seguramente para muchos otros, a mí me pareció maravilloso y de una generosidad hermosa, Agustina. También por otro lado, me pareció, digamos, muy valiente. Yo trabajo mucho con el modelo mediado por padres, y muchas veces, digamos, darles a los papás ese empoderamiento y esa valentía, ¿no? Para confiar en sus recursos y para buscarlos y para encontrar su propio camino. Y bueno, vos también lo pones en el libro, ¿viste? A veces los profesionales sin querer o bueno, o como sea, a veces cuestionar a un profesional para los papás tiene un costo, es costoso, ¿no? Y este camino que vos mostrás también de cuestionar saludablemente al profesional y de confiar en tu camino, sería un poco lo que yo podría aspirar cuando aplicamos intervención mediada por padres. Así que maravilloso. Por eso invité a un montón de mamás para que pudieran escuchar tu testimonio. Muchísimas gracias. Y vos, como me estabas contando antes de empezar, son dos equipos que conducís, uno dentro del hospital y otro de forma privada. Sí, el del hospital en realidad no lo conduzco yo, lo conduce la doctora Guerrero y yo conduzco la parte del equipo cognitivo. Y el del privado sí, ese lo conduzco yo, y yo aparte, bueno, trabajo también en mi consultorio privado. Pero bueno, nos hemos empezado a dedicar a desarrollo hace 10 años, que es una especialidad como para mí maravillosa por la intervención temprana, por esta oportunidad de la intervención temprana y de la neuroplasticidad, que si bien está aún a nuestra edad, a la mía digo, en esas edades los cambios y las posibilidades son enormes, y que realmente la intervención temprana cambia el desarrollo, es una realidad que nosotros, y vos, Dina, también, vemos todos los días, ¿no? Siempre con el enorme, caminando al lado de los papás. Así que bueno. Muchísimas gracias, Juliana, por estar. Y bueno, y por último, antes de empezar a charlar, me encantaría escuchar a Sandra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cortito, comentarles que Tejiendo Lazos, tenemos el honor de estar juntitas con Paulita Couture, la mamá de Fausti, que no sabía si iba a llegar porque hace 1000 cosas, es docente, mamá, de todo, así que Paulita, estamos juntas a la par haciendo lo que podemos desde un compromiso, y agradecerle, aprovechando la ocasión que están Dina y Juliana juntas, agradecerles porque Dina también fue parte del equipo de desarrollo infantil que pertenece a Juliana, que trabaja ad honorem, ceden parte de su tiempo para los chicos, para, como dijo Juliana, chequear el desarrollo tempranamente. Así que chapó por esas terapeutas. Ellas hoy están acá, bueno, Dina pertenecía, Juliana sigue estando, pero hay un montón de otras terapeutas
que ponen su tiempo desde el amor, solamente desde el amor y de la convicción. Así que, y nosotros tejiendo lazos, justamente lo que hacemos es tejer lazos con instituciones, con terapeutas, proyectos que el Estado, que por ahí el municipio no puede resolver, intentamos como mamá desde nuestra mirada, nos juntamos con terapeutas porque nosotros tenemos la visión de madres, así que hacemos, bueno, nada, lo que se puede en conjunto, en comunidad con terapeutas, instituciones, y agradecerte inmensamente mi admiración y gratitud, Agustina, de mamá, por esto que estás haciendo y ofreciendo a todos. Así que, ay, por favor. Por vos. Que uno recibe, ¿no? Cuando da profundamente, quiero decir, o sea, es un ida y vuelta continuo, me parece que nos pasa a todos, porque todos ustedes están trabajando y todas como mamás estamos en esto cotidianamente. Digo, el recibir y el dar son dos palabras que se mezclan continuamente. Lo que decía Juliana sobre la bibliografía me retocó porque para mí realmente yo sentía que mi trabajo era ese nada más, o sea, nunca me pensé ni escritora, nunca pensé que las anécdotas, que los diarios tuvieran valor, porque me parecía que eran tan íntimos que, es más, digamos, yo los escribí durante mucho tiempo y casi no los iba a poner. El otro día recordaba el proceso, fue muy gracioso porque era esto, como que todo este trabajo de investigación, en un momento yo sentí la responsabilidad y dije, yo estoy pasando todo este tiempo haciendo esto, yo esto te lo tengo que compartir, porque le estoy ahorrando tiempo a alguien eventualmente, más el tema del idioma, ¿no? Porque a mí me pasó esta particularidad de que yo vivía afuera, y de repente sucedió esto de empezar a decir, bueno, tráiganme libros de allá, y entonces, como Juliana contaba con el mío, a mí me pasaba con otros libros, leía un libro y me abría una ventana a 5 o 6 libros más, y yo decía, bueno, tráigame todos esos, y entonces los leía, y así era como iba tejiendo lazos como ellas, para encontrar también estos referentes que nos representen, ¿no? Frente a qué mirada queremos tener, y eso lleva una elaboración y un tiempo, hasta que uno dice, con esto me siento identificado, ¿no? Y ya entender para empezar que no hay una única voz, como en ningún oficio, ni en ninguna profesión, y en ninguna disciplina hay una sola manera, ¿no?, de hacer las cosas. Entonces, encontrar esos referentes que a uno lo identifican, me parecía re valioso poder compartir y abrir esa bibliografía a alguien más y que después la explore, porque sé que, como contaba Sandra de Paula, somos todas mamás, que o sea, la idea de llegar a leer un libro a las 11:30 de la noche, cuando se te están, viste, cayendo los ojos, no es fácil a veces, ¿no? Capacitarte o escribir o leer, ¿no? Uno no siempre tiene el tiempo para todo eso. Así que bueno, les agradezco a todas. Realmente me quedo también con esta idea de, bueno, es notable la necesidad, ¿no? ¿Cuántos somos, no? Pienso, en este sentido de lo que contaba Dina también, de cambiar un poco el paradigma de la discapacidad, del sentir que somos como bichos de otro pozo, que tenemos estos hijos, ¿no? Para mí también, de alguna manera, como es una especie de salir del closet, ¿no? Como hablan a veces con el tema del género, el poder salir al mundo y decir, bueno, no, mi hijo es neurodiverso o tiene todas estas dificultades y no es perfecto y no puede ir a la escuela y se enoja y revolea cosas, pero, o sea, lo amo y no es un chico malo por todo eso, o sea, todo eso es un trabajo como de, ¿no?, respirar hondo y salir y encarar el mundo y enfrentar como un poco los prejuicios, porque creo que hay muchos prejuicios por derribar, y lo que es buenísimo de estos encuentros es entender cada vez más cuántos somos que estamos en este camino. Entonces ahí también esta idea de la normalidad se va rompiendo por sí sola, porque de hecho, ¿no?, cada vez son más los niños que necesitan otras cosas, ¿no? Lo que se supone que es el camino normal y debería andar bien, ¿no? Hay cuántos chicos hoy por hoy están necesitando otro tipo de apoyos, y no por eso la diferencia en esta frontera arbitraria de decir, bueno, normales, trastornos, como si hubiera ahí una línea tan clara, ¿no?, y definida. Bueno, entrando en la temática de hoy, pensaba como punto disparador para que empecemos a charlar, ¿no? Yo siempre recuerdo el tema de la regulación emocional, decirlo de esta manera. Para mí, en otros, con el tiempo, ¿no?, hace
hoy Lucas tiene 14, cuando tenía 3, hace 11 años, era un caprichoso. O sea, era un chico caprichoso, difícil, que yo no podía manejar, que yo no sabía cómo educar, y que tal vez incluso lo que estaba faltando era autoridad, disciplina, penitencia, más gritos, y tal vez incluso un hombre, no sé si hay alguno, me parece que no debe haber ninguno, un hombre que lo eduque, porque yo no tenía suficiente autoridad como madre. Digo, todos estos fantasmas existen, ¿no? Y existen hoy, 11 años después. Entonces pienso cómo es importante en la idea de la regulación emocional y entender a niños que tienen dificultades socioemocionales para expresarse de una manera adaptada, y terminan diciendo las cosas como pueden, y a veces es revoleando cosas, pegando, gritando, mordiendo, de la manera que pueden, y cómo los vamos estigmatizando, ¿no? Desde tan chicos en todas estas ideas, imaginando que lo hacen a propósito, que lo pueden controlar. Nada, digo, entonces para mí, como pensar en cómo hacer para sacar todas estas ideas de la cabeza de las familias y de las familias extendidas y de la escuela, sería como un punto de partida para poder después meterse en, bueno, cómo ayudarlos a ellos, pero mientras nosotros los adultos pensamos todas estas cosas tan erróneas, ¿no?, sobre la conducta, me parece que es complejo poder ayudarlos porque no estamos en ese lugar todavía. No sé qué opinan frente a estas ideas, Dina, si querés empezar y después abrimos. No, en principio en relación a esto, a mí me parece que lo que es muy, pero muy complejo es cuando el trastorno, la dificultad, además, está en la conducta, como dijiste vos, en la regulación emocional, pero no se ve desde lo físico. Entonces es un niño que se porta mal en el supermercado, se porta mal en la escuela, te hace un berrinche en el colectivo, no sé. Y los papás, llega un momento donde dicen, yo no voy más a ningún lado, no puedo salir con él. Y en realidad lo que más duele muchas veces es la mirada social, es el no entender. Yo creo que la gente no tiene obligación de entender, yo creo que nosotros tenemos obligación de informar. Creo que ahí viene un poco la cosa. La gente no sabe por qué sí, que estas cosas suceden, que estas cosas existen. Entonces el preconcepto y el prejuicio, que todo es culpa de los papás, sigue estando, como dijiste, Agustina, y posiblemente siga estando en la medida que por ahí nosotros digo, como quienes estamos en tema para colaborar, ¿sí? Desde instituciones, papás, terapeutas, informar que estas cosas pasan, que estas cosas suceden, que hay una base fisiológica, que no es querer portarse mal, que toda conducta comunica algo, una conducta desadaptativa en realidad está queriendo decir algo. Un chico que hace o deja de hacer, porque a veces es por acción u omisión, está diciendo algo. Entonces por ahí, si uno empieza como a pensar, yo siempre, esto que dice Sandra de tejiendo lazos, a tejer lazos, a tejer información y demás, tal vez pueda modificarse esta situación y el otro poder mirar desde otro lugar. Una cosa que me parece sensacional es esto, Agustina, que fue que vos misma pudiste cambiar tu mirada sobre tu hijo. Y creo que el primer paso es que la propia familia también pueda entender que los jóvenes, niños, adultos están queriendo comunicar algo. Y que es muy probable que nosotros tengamos que movernos muchísimo desde el entorno. O sea, es nuestro desafío entender lo que nos quieren decir. Recién ahí creo que vamos a poder hacer algo en consecuencia para mejorar, si se quiere, esta conducta, que además, obviamente, que uno querría que desaparezcan, porque si la podemos prever, si sabemos de qué se trata, qué es lo que le sucede, y podemos anticiparnos, tal vez, por lo menos, se pueda minimizar, ¿sí? Bueno, no sé, es un poco lo que me viene en comentario a lo que vos empezaste a decir. Sí. Sí, Juliana o Sandra, y a partir de ahora, chicas, todos los que están, los súper invitamos a que participen, ya sea pueden levantar la mano, desmutearse, o también por el chat, los que quieran participar por el chat, haciendo algún comentario, o contándonos de alguna situación. Me parece que, bueno, por un lado podemos pensar, si quieren, en hablar un ratito de la regulación emocional, ¿no? En general, y después tal vez podemos tratar de pensar en las estrategias para trabajar esa regulación emocional, ya sea, bueno, esto, ¿no? Desde la familia,
o vi que hay varios profesionales en el consultorio, como qué estrategias usan, de que yo sigo en pleno desarrollo de eso cotidianamente, ¿no? Y a la vez también puedo contar un poquito algunos procesos que voy viendo de Lucas en función de eso, de cómo van ganando pasos, ¿no? Un poco de esto del ABC, de cómo ir avanzando en una dirección. Pero una vez más, las invito a que charlemos entre todas. Juliana. Yo creo que hay una cosa muy importante para completar lo que dijo Dina, que es, yo veo que aparte esos niños al margen de, digamos, de lo que generan en la familia y demás, ellos están sufriendo mucho. Y cuando nosotros conectamos con ese sufrimiento del niño, ahí es donde nos quedamos como atravesadas e inmóviles. Ahí es cuando muchas veces no sabemos siempre qué hacer, ¿no? Que capaz es lo mejor, no reaccionar, esperar, ¿no? Pero pero son niños que sufren. Sí, totalmente. Bueno, eso es ya para empezar en esta idea que decía Dina de comunicar, que realmente hay que hacer. Yo creo que es cierto lo que dice, ¿no? Que hay que informar mucho, ¿no? Hoy por hoy, yo en esta idea de sentirme más empoderada, ¿no? Esto de poder, si tenés a alguien al lado que está mirando con mala cara o hace algún mal comentario, ¿no? Poder decirle, no, mira, en este momento está muy frustrado y no lo puede manejar, por ejemplo, ¿no? Realmente ponerle palabras incluso para ese adulto que no está entendiendo la situación y que piensa que el otro puede controlar, y que juzga la agresividad, ¿no? Yo el trabajo, y un poco lo cuento en el libro, ¿no? que fui haciendo de a poco, fue realmente registrar mi propia conducta, ¿no? Esto hablábamos en el título del conversatorio, de la idea de desescalar. Como mamá, primero que nada, esto me parece como un buen punto de partida, ¿no? En esta idea, ¿no? Partiendo de todos estos prejuicios que tenemos instalados en la manera de educar y en la crianza en general, en la cual pensamos que un niño que grita, que llora, que revolea cosas, es un niño malo, o sea, como si hubiera niños malos y bueno. Lo primero que surge también es cómo lo puedo ayudar, ¿no? Y a mí me pasó que durante mucho tiempo yo realmente estaba convencida de que si yo no lo disciplinaba, y esto tenía que ver con el poder como doblegar ese enojo con más gritos, como si en ese momento, ¿no? Yo a veces pienso, digo, es tan ridículo como pensar que, no sé, que un chico que no sabe las tablas, lo vamos a mandar a la esquina y le vamos a decir, hasta que no sepas las tablas no salís de la esquina, como si estando en penitencia fuera a aprender las tablas. O sea, no, si queremos que aprenda las tablas se las tenemos que enseñar, sentarnos al lado de él y enseñárselas, pero no es que porque lo mandamos en penitencia y lo penalizamos, aprende algo, ¿no? Pero en todo caso, en ese momento, realmente durante un tiempo, yo, como con esta idea de ¿no? esta sabiduría popular, a veces esto con las ideas, ¿no? Tíos, abuelos, primos, este chico le falta que, o sea, a mí me mandaban en penitencia, porque eso pasa, ¿no? Hay que realmente, digo, la educación y la crianza, el otro día contaba, a mi papá, o sea, el padre volvía de viaje y les pegaba a todos con un cinturón en la cola cuando se portaban mal. O sea, la crianza ha evolucionado, pero todavía tenemos muchos resabios de otra manera de educar y de criar, ¿no? Que muchas veces es a través de la agresividad, de la violencia con los chicos, para controlar la conducta. Entonces, cuando como mamá, durante un tiempo largo, pensaba que si yo no aplicaba esa idea, le estaba haciendo un mal, porque no lo estaba ayudando. Y para mí, digo, el primer como elemento de cambio, ¿no? El momento bisagra, que para mí fue revelador, fue esta idea de entender que lo único, o sea, que, digamos, el chico absorbe es la conducta del adulto. O sea, uno no puede nunca, digamos, pensar que lo que hace no modela. Por lo tanto, si yo soy agresiva, si yo grito, si yo me enojo, le estoy mostrando que ese es el camino. Entonces, cuando uno entiende desde esta idea, esto es como tan contundente, que yo creo que no hay persona que pueda refutar esto, ¿no? Porque además es como, bueno, es cultural, es ancestral, esta idea de, o sea, es como, no es lo que vos digas, es lo que vos hagas. Entonces, como adulto, lo que hacemos
es capital para poder modelar a este niño y no perder nuestro propio control de nuestra conducta. Es el primer paso, y obviamente es muy difícil. O sea, yo tenía un nene que se enojaba, bueno, hoy por hoy se enoja mucho y revolea todo, y si yo estaba como pretendiendo controlarlo, me terminaba pegando. Entonces, en algún momento esto habilita a decir, bueno, ¿y cómo lo paro? ¿No? Y entonces, ¿ejerzo más violencia? Esto lo cuento en el libro, ¿no? Entonces digo, me parece que en esto de desescalar, primero que nada es como familias y como sociedad, entender que la única manera de modificar es a través de la propia conducta. Entonces tenemos que ser personas que estén... Juliana se ríe, porque es terrible, porque ya ahí nos quedamos todos en Orsay, ¿no? ¿Cómo se dice? Porque es como, bueno, ¿quién tira la primera piedra? Y ahí empezamos a tener un trabajo propio que, bueno, yo acabo de empezar hace 5 o 6 años, y digo, siempre uno tiene algo para autorregular y poder pensar qué puede modificar en esa interacción humana que sea más positivo, ¿no? Para el otro. No sé qué opinan, chicas. Agustina, yo perdón, pero creo que para poder hacer esto y no enojarse y no escalar con el niño, joven o adulto, primero es esto, es comprender que esta falta de regulación es algo que de verdad no pueden controlar. O sea, la desregulación emocional no es una decisión, no es me quiero portar mal, es un no poder controlar la conducta, ¿sí? Entonces hay una hiperreactividad emocional, o sea, lo que para nosotros sería muy sencillo, que en un colectivo alguien pase y nos toque el hombro sin querer, no sé, que sin querer le volquemos un vaso o manchemos su hoja con una pintura, no sé, que cualquiera de nosotros podría adaptarse a la situación y entender. Para una persona con estas características es algo inadmisible, o sea, no entra en su esquema mental que esto pueda suceder, entonces lo desregula de tal manera que realmente se ponen muy mal. Entonces yo creo que solo desde la comprensión de que esto de verdad no lo pueden controlar, va a hacer que ustedes como mamás y nosotros como terapeutas y demás también podamos quizás controlarnos, porque si de verdad creemos que nos está haciendo esto a propósito, que puede hacerlo de otra manera y no quiere y demás, va a ser muy difícil hacer yoga, mindfulness, lo que sea que hagas, y vos pensás que es adrede, va a ser muy difícil. Entonces, me parece que primero uno es comprender que esto de verdad es algo que ellos no lo pueden controlar, pero que sí tiene posibilidades de mejoramiento, y que la propia regulación o autorregulación se las tenemos que enseñar, digamos. Esto que puede ser tal vez casi hasta natural en algunos, primero tiene que ser una corregulación, se va a poder regular con el otro para poder después regularse a sí mismos. O sea, no aprende a autorregularse solo. De hecho, los bebés aprenden a regularse también porque ante cualquier necesidad hubo un otro que la satisfizo. Pero a algunos niños les alcanza con esto, con un aprendizaje más de la vida cotidiana, y otros necesitan que expresamente les enseñemos esta autorregulación, que vuelvo a decir, se inicia como una corregulación. O que siga sucediendo como una corregulación por mucho más tiempo que en un caso normal, que no quiere decir que no, pero bueno, esta idea de poder realmente pensarlo de esa misma forma como vos lo decías, como un bebé o como un niño chico que absorbe y se regula con el otro. Incluso en esta idea, a mí otro elemento que, bueno, perdón, primero quería decir, claro, que lo que acabas de decir está conectado, ¿no?, a ese momento también bisagra que mencionaba Juliana de la empatía, o sea, entender que el otro sufre, cuando uno realmente conecta con ese sufrimiento. Y para mí también conectar con el sufrimiento tiene que ver con pensarse a uno realmente fuera, o sea, en algún momento crítico de su vida, de enojo, y saber lo mal que la pasás. Y a mí me pasaba en un momento, yo también empecé como a tener este registro de cuando yo me ponía muy mal, darme cuenta lo mal que la estaba pasando y que no había podido evitarlo. Entonces decía, bueno, para él es lo mismo. Él también está en este lugar en el cual no lo pude evitar y la está pasando mal. Y después, obviamente, también hay un periodo donde cuando uno baja un poco de ese enojo, también viene mucha culpa, ¿no? Hay que también es doloroso, ¿no? Porque te expones mucho, es muy agotador energéticamente. Sí, definitivamente creo que el primer paso es entender esa regulación,
y para corregular uno tiene que ir a esto, ¿no? a volver a profundizar en su propia regulación emocional, y ahí es donde creo que todos tenemos siempre, ¿no? un trabajo para hacer, y para entender de qué manera funcionamos, ¿no? Yo últimamente hay un elemento que me está ayudando mucho, que es entender, bueno, vos recién lo nombrabas, Dina, que es esta idea de que todos tenemos diferentes registros de las cosas, ¿no? El registro, de la diferencia de la intensidad y de lo que percibimos adentro. Yo les voy a poner como un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que sí, porque da una idea. Yo siempre fui malísima para la música. Bueno, de hecho en el libro lo cuento, ¿no? Que al final tuve la anécdota que, bueno, mi hijo más chico, habíamos comprado una guitarra, abandonó, y yo en esta idea de tratar de modelar con la conducta, porque en un momento como esto, de no puedo actuar sobre el otro, yo no lo puedo obligar, bueno, ¿qué hago yo? Y ya ahí hay un aprendizaje, si él me ve hacer cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, él no aprende, bueno, aprendo yo. Él no va a la escuela, bueno, voy yo. O sea, todo lo que él no hace, yo hago, ¿no? En el hacer el otro ve, ¿no? Y sobre todo tiene que ver en él, que es muy, Lucas siempre tuvo mucha inflexibilidad, muchísimo miedo al error. De hecho, esta idea, bueno, Juliana es psicopedagoga, toda su dificultad de aprendizaje está conectada con lo emocional. O sea, él iba a la escuela y no quería leer y escribir porque no quería equivocarse, además con una dislexia, invirtiendo sílabas y todo, pero sobre todo no quiere pasar por los procesos de aprendizaje porque no quiere tener errores. Él quiere ser perfecto de manera inmediata. Entonces, como quiere ser tan perfecto, tan rápido, prefiere no hacer nada, porque a la mínima frustración abandona. Bueno, entonces la cuestión es que yo dije, bueno, me voy a poner a hacer lo que más frustración me ha dado en mi vida, que es que nunca en la vida toqué un instrumento, ni canté, o sea, la música, decía, mi mamá y yo decíamos, nosotras no somos para la música, ya, ¿no? La autoprofecía también. No podemos entonar, la música no es para nosotros. Entonces en un momento dije, bueno, esto es lo que yo tengo que encarar. Yo tengo que encarar la música, porque claramente toda la vida me negué a esto, voy a hacer lo que más me cueste. Y realmente ha sido y está siendo todo un camino, ¿no? Porque exponerme a hacer algo que yo me considero mala para hacer, y que me cuesta, me expone a todo este proceso de aprendizaje y a todas estas emociones que vienen, como uno a veces dice, no, soy muy mala, y en vez de estar pensando lo que tenés que hacer, estás pensando que sos mala, entonces, o sea, ¿no? Como la tensión, las emociones interfieren en el aprendizaje todo el tiempo. Bueno, cuestión es que mi profesor de música me empezó a enseñar, yo no sabía ni siquiera el orden de la escala, así les digo, chicas, o sea, mi nivel de ignorancia era como sacarme de 20 pisos bajo cero, por más que fui bailarina toda la vida, con la música nada. Y me enseñó la escala, do, re, mi, fa, sol, así. Y yo les juro por Dios, o sea, esto empezamos hace un año, yo no era capaz, y esto es interesantísimo, no era capaz de escuchar la diferencia entre un do, un re, un mi, no tenía registro de la diferencia de los sonidos. Y esto me parece re interesante porque con la práctica, empezamos a practicar, y con este entrenamiento empecé a poder percibir la diferencia en los sonidos. Pero era un registro que yo lo tenía anulado. Vos hacías un do o un sol, y yo escuchaba lo mismo. Y pensaba, qué interesante, ¿no? Porque en cuántas áreas esta incapacidad, donde yo realmente no tenía registro, es en lo que, por ejemplo, Lucas no tiene registro de cuando se empieza a enojar. No tiene registro de su cuerpo. Entonces pasa de cómo estás a explotar, porque no hay como una graduación. Entonces no percibe de repente lo que uno dice, ah, no, me estoy irritando. Entonces yo te puedo decir, no, mira, lo que estás diciendo me está irritando. No, él pasa de 0 a 1000. Y me parecía como tan interesante poder traspolar la idea del registro para el camino que uno tiene que hacer, tiene que trabajar,
para poder conseguir la regulación emocional, o por lo menos este es el camino que estamos haciendo con Lucas, ¿no? La idea de al mínimo detalle, y eso es lo que empecé a hacer primero con él, desde lo facial, por ejemplo, como estás cambiando la expresión de la cara, o se te cerró ligeramente el puño, y ya ahí estos pequeños signos que él no podía ver, no los observaba, para él pasaban como desapercibidos. Entonces, si vos le das estas pautas de decir, mirá que ya, o sea, te cambió la cara, ¿te estás sintiendo bien? ¿Te estás irritando? Entonces, el poder dar registro y poder darle una palabra a ese momento para que él pueda graduar la intensidad de su emoción y a partir de ahí tomar como reparos y decir, no, bueno, cuando te estás enojando ya tenés que parar y tomar una pausa, por ejemplo, o me corro y respiro. Digo, ese trabajo me parece que por lo menos a nosotros es el que poco a poco nos está ayudando, pero me parece interesante que cada uno pueda descubrir en algo, ¿no?, en lo cual no tiene registro y lo puede adquirir. Tal vez es en el olfato, ¿no? Cada uno tiene como un área que tal vez no tiene desarrollado, y entender que de repente ese chico lo tiene en el tema emocional es una manera de acercarnos a su experiencia. Sandra. Sí, Agus, te quería preguntar, porque en un caso con Gastón tiene 14 también, me pasa que él empieza a cambiar su corporalidad antes de entrar en una escalada emocional de llanto. En el caso de Gastón, en este momento es llanto, que parece sin motivo aparente, como si fuera autorregulatorio, pero digo, qué interesante esto que hablas vos del registro. O sea, tu capacidad de registrar a Lucas, y que a veces lo hablamos con Paulita Couture, que le mando un beso, que la adoro. Qué importante que los papás estemos en calma para poder observar eso que vos estás observando en Lucas, porque si uno no está en calma no tiene la capacidad de observación y de registrar esos cambios. Sí, totalmente. No, bueno, Julián hablaba de la bibliografía, hay un psicólogo, psiquiatra, que a mí me gusta mucho, que ahora leí un libro de él que me parece que es muy interesante, se llama Daniel Siegel, es un norteamericano, y él habla, tiene otro libro que se llama Padres Conscientes. Él habla que una de las características más importantes es la presencia y la flexibilidad de la respuesta en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, esta presencia es lo que decís vos, ¿no? De realmente, para poder tener un registro, tenés que observar de una manera muy, muy atenta. Y cuando estás en esa observación detallada, ¿no?, de las pequeñas señales, podés realmente anticipar. A mí me pasaba que esta idea de, bueno, viene explota de la nada. Y yo también creía, ¿no? Explota de la nada. Hasta que en un momento empecé a desconfiar de eso. No, nunca explota de la nada. O sea, siempre hay un proceso. Lo que pasa es que a veces el proceso es tan chiquitito, digo, es tan imperceptible, y depende del nivel de presencia del otro para poder darse cuenta de lo que le está pasando. A mí me pasaba que iba a la escuela y de repente me decían, no, porque explotó y armó de la nada. Y yo en un momento llegué, no, nunca es de la nada, porque además está esta cosa como de, bueno, es loco, porque ahí es fácil, ¿no? Decir, no, le agarra esto y no se sabe. No, siempre hay una razón. Nosotros no la entendemos, incluso bueno, Daniel Siegel habla mucho sobre, bueno, yo cuento en el libro que a mí me pasa con Lu, que tiene que ver estos estados mentales, ¿no? A veces la desregulación incluso puede venir por un pensamiento, puede venir por un recuerdo. Él vive con tanta intensidad lo que le pasa, que cuando se acuerda de una experiencia que para él fue traumática, se vuelve a desregular, ¿no? Entonces, y vos decís, pero está sentado y de la nada está loco y se empezó. No, de la nada no, a todos nos pasa. Si vos te pones a pensar en algo que realmente te da tristeza o que te da enojo y lo pensás mucho, te vas a volver a enojar, ¿no? Entonces, como esto realmente... también a mí en el camino lo que me pasó fue salir de esta idea de ellos y nosotros,
y de entender que somos lo mismo, o sea, que cualquier cosa que le esté pasando a un nene, a una nena, nosotros en algún lugar de nuestra vida lo vivimos, tal vez no con tanta intensidad, pero sí, simplemente es una cuestión de grado, pero no hay ninguna emoción a la cual digamos, esto es desconocido, es de otro planeta, ¿no? O sea, me parece que todo el espectro de situaciones que pueden estar exacerbadas, que pueden ser muy intensas, que pueden ser por razones que nosotros pensamos que no son importantes, son para ellos, como contaba Dina, ¿no? Que a veces alguien te roza y es un montón. Por ejemplo, a Lucas le pasa mucho que esto que decía ella de como una hipersensibilidad, como de la amígdala, diríamos, ¿no? de ponerse a la defensa, de sentir que lo atacan. Y me acuerdo que en la escuela, de repente, un chico se caía, pero igual yo lo he visto con otros chicos que no tenían trastorno, que no tenían maestra integradora, cuando iba a hacer estas clases de mindful, me acuerdo de verlo, de que de repente un chico se apoyaba en el otro, medio que se caía, y el otro se daba vuelta y le pegaba una piña. Pero porque antes de pensar si el otro se había resbalado, ya estaba asumiendo que lo estaba empujando. Entonces, como asumían que lo empujaban, contestaban con una piña, ¿no? Y se pegaban. Entonces digo, esto de que de repente pasa alguien que te roza, y en vez de pensar que te está rozando, ya pensás que te está queriendo empujar, ¿no? Entonces, de repente la agresividad surge como una forma de defensa porque interpretó que lo estaban atacando. Entonces, todos estos procesos me parece que tienen que ver con una presencia de un adulto que observa con mucho detenimiento. Y una cosa que yo empecé a hacer hace muy poco, y que me está ayudando mucho y que veo que es tan importante, pero las profesionales lo saben desde hace mucho seguro, es el tema de verbalizar, de poner palabra. Y esto es interesante porque, bueno, como ponía el ejemplo antes Dina, se piensa mucho para los bebés o para los chicos muy chiquitos, pero de repente con un niño con estas necesidades tenés que hacerlo a esta edad. Y parece medio como exagerado, pero es necesario, ¿no? Lucas tiene 14 también, y esto yo le empecé a decir como, te estás empezando a frustrar, o esto te irrita. Como en la idea del registro que yo les contaba, do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, hay otra anécdota que dice que la gente del Polo Norte tiene 20 palabras distintas para decir nieve. Nosotros tenemos una. Entonces, es esta idea, como a veces las emociones es me siento mal, me siento bien. Entonces, ampliar las palabras que uno tiene para describir su experiencia emocional ya te alivia, ¿viste? Porque no es solamente estoy enojado, o sea, hay otros tipos de graduación para ir identificando en qué lugar estoy de mi escala, ¿no? Y es increíble porque nosotros tampoco tenemos muchas, o sea, ahí es donde te das cuenta que vos también tenés que mejorar este nivel de vocabulario, que yo creo que esto, para mí, esto se debería enseñar en la escuela, tomo 1, o sea, el ABC de la escuela debería ser, por ejemplo, ampliar nuestro vocabulario emocional, ¿no? Poder tener un registro mayor de cómo nos expresamos frente al otro, para compartir lo que sentimos, y nos ayuda mucho. Sí, por sí, ahí... el corporal, ese lenguaje corporal, que no, a veces nos falta ese registro con el otro, porque por ahí desde tu oralidad el mensaje llega de una forma, pero no condice con tu corporalidad, que a veces pasa con nuestros chicos también. Y Agustina, te quería preguntar, ¿no te ha pasado también, bueno, y al resto, por supuesto, ¿no?, de las mamás que están ahí, a ver si comparten, que a veces es un cambio de secuencia en la rutina, que es tan sutil, que por eso se desregula, y vos decís, ¿qué pasó? Y es una pequeña alteración a la rutina, imperceptible, y que eso también detona una escalada de desajuste emocional. A mí particularmente con Lucas, en este momento no me pasa. Yo sé que he escuchado, hay muchos niños que necesitan una rutina muy estricta. A mí me pasa que es más esto que yo les decía del psicólogo, que me sirve mucho, lo de la flexibilidad de la respuesta. Quiero decir, si hoy veo que durmió mal y está cansado y no quiere salir de casa, ¿viste?
por más de que la rutina sea, nos vamos a las 10, por lo menos ahora más que está en este periodo ya adolescente terrible, que incluso energéticamente varía mucho, ¿no? Lo que corporalmente, lo que logra hacer, ¿no? Que días está como muy cansado, días que puede, me sirve más ajustarme para que no escale, o para que no tenga una conducta disruptiva, respetar más su necesidad cotidiana que una rutina general. Pero bueno, es en esta situación con Lu, ¿no? En mi caso. Ahí Paula y Marcela querían hablar, las dos. Sí, bueno, yo he tenido, a lo largo de los años, he tenido situaciones con Faustino por ahí complicadas. Esto que vos decías, Agustina, de que cuando uno, digamos, el chico está desregulado y uno está más desregulado que él, por supuesto que no ayuda, ¿no es cierto? Uno de los recursos que también habíamos trabajado con las chicas era una especie de escala de colores, en donde él podía identificar en qué estadio estaba. ¿Sí? Esto de las señales, Faustino también, el día de hoy, sigue teniendo, digamos, muy esporádicamente, por suerte, pero bueno, ha tenido episodios así en donde también él empieza como a frotarse las manos, y empieza a ponerse colorado, y a veces, digamos, uno quiere como entender y saber cuál es la causa, como para poder ayudarlo, pero bueno, ante la falta por ahí de lenguaje, a veces no sabemos lo que realmente le pasa o cuál fue la causa. Sí, por ahí lo importante es esto de decir, bueno, lo acompaño y veo la manera de que no se me vaya, digamos, al diablo, hablando así criollo, porque hasta a mí a veces me ha dado miedo. Decir, bueno, hasta dónde, digamos, o qué conducta va a tener para conmigo, porque ha sido agresivo, no solo conmigo, ha sido agresivo con las chicas también en las terapias. Entonces vos decís, bueno, ¿qué herramientas le doy a él para que en ese momento él pueda, de alguna manera, resolverlo? Porque por ahí nosotras, digamos, sí, yo la otra vez encontré la forma de bajarlo usando una calculadora, porque a él le encantan los números y sé que eso lo regula, es decir, es algo que lo regula. O bueno, cierta música que hay, que también uno puede poner y decir, bueno, esta música sé que lo baja, ¿no? Pero bueno, hay veces que por ahí en otros lugares, por ahí no saben qué hacer, como vos decías, bueno, en la escuela, o, ¿no es cierto? Digamos, si son muy chiquitos, obviamente que no tienen por ahí todavía los recursos de decir, bueno, puedo usar esto como para bajar, o capaz que ni siquiera lo pueden llegar a hacer, porque están tan como en ese estadio que quizás, ¿no es cierto? Es como si nosotros no ayudamos ahí, es como que el chico solito no va a poder. No, bueno, yo antes de dejarla hablar a Marcela, sí digo que creo que todas las estrategias, bueno, ahí en el libro cuento un poco de que a mí me pasó de que me parece muy importante entender qué estrategia para cada estadio, ¿no? O sea, obviamente siempre que nada, primero la presencia para prevenir, ¿no? Y para tratar de entender y que no suceda. Pero cuando sucede, bueno, esto médicamente saben, entran en este estado que en inglés se llama freeze, fight or flight, en este estado realmente primitivo, ¿no? Que todos tenemos este mecanismo de mamífero, ¿no? Donde ya no, o sea, la actividad de la corteza prefrontal no funciona, shutdown, nos cerramos, y esta oralidad no existe, o sea, no hay palabras, incluso él no puede explicar, no puede escuchar, no puede, o sea, todo eso que decimos, yo la cantidad de cosas que dije al pedo en mi vida no se puede creer, o sea, hablando en esos momentos donde no sirve para nada hablar, ¿no? Donde esto que vos decías es mucho más importante, darle una calculadora, darle una barrita de cereal si es lo que le gusta, o sea, lo que sea que lo pueda calmar, porque el primer paso siempre en una situación de esas es que él esté más calmado, no tratar de saber qué pasó, no tratar de que cambie nada, calmar es lo primero. Y frente a la agresividad, que es un tema muy, muy difícil, ¿no? O sea, yo también viví situaciones muy peligrosas, donde yo también tuve miedo, donde tuve miedo por los demás. Frente a esto, lo que quiero decir es que para mí, a nivel general, siempre hay que alejarse.
digo, cuando vos sentís que está muy agresivo y que revolea brazos y piernas y que te puede pegar y que puede pegar a otros, para mí lo más importante es tratar de alejarse para no intervenir sobre su propio cuerpo, porque también en ese estado cualquier acercamiento de los otros lo sienten como un peligro. Entonces muchas veces la gente, quiero decir, en una escuela, ¿no? Dicen, ay no, pero yo me estoy acercando para que te calmes. No, pero en ese estado, el chico cuando vos te acercás para que, él es como un animal que siente que se acercan para agarrarlo y para, ¿no? Y Lucas en particular tiene una experiencia que él vivió en esta escuela que estábamos en Nueva York, donde lo terminaron agarrando de brazos y piernas y lo sacaron a la calle de esa manera y no se lo olvida nunca en la vida. O sea, digo, también el costo emocional de retener un chico de esa forma es imborrable. Entonces, yo creo que siempre hay que alejarse, y en el peor de los casos, que revolee una silla, que revolee un libro y le dará a la pared. Digo, si uno se queda enfrente, te va a terminar pegando a vos. Entonces, esto como alejarse para dar, a veces son 3 minutos por reloj que baja, pero en esos 3 minutos no pretender intervenir. Perdón, Marcela. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy la mamá de Kevin, que tiene 29 años. Dina me conoce porque Kevin fue a Andamio, y Sandra también es amiga mía, Sandra. Bueno, en mi caso, por ahí las escucho, y recién en lo último que dijiste fue con respecto a no agarrarlo. En mi caso yo sí lo tengo que agarrar a Kevin porque es inmenso, y en ese caso es contenerlo para que no rompa, porque rompe cosas muy difíciles como una computadora, rompe vidrios, y es peligroso en ese sentido. No es peligroso con los demás, porque no lastima a los demás, pero lastima y rompe cosas. Entonces, en mi caso, mi camino fue el poder descubrir qué era lo que le pasaba a Kevin y por qué Kevin le costaba y le cuesta relacionarse en una institución, y por qué los profesionales, cuando lo tienen que atender, no llegaban a entender. Entonces yo digo, no pueden llegar a entender si yo como mamá no me podía dar cuenta qué era. Entonces hace alrededor de unos años que tuve que comenzar a hacer todo un trabajo de limpieza de su cuerpo intestinal. Y gracias a eso, a la limpieza que estoy haciendo intestinal, él ha ido conectándose y ha ido regulando. Entonces, una de las cosas que voy manejando en él es, bueno, limpiar todo su cuerpo, que es lo que venimos haciendo. Es esto de, en este momento, llevar con palabras algo que le pasa y poder llegar a interpretar lo que le está pasando, y poder decirle yo lo que a él le está pasando con mis palabras para poder lograr entenderlo, y en base a eso que él se da cuenta que yo lo estoy entendiendo, y ahí entonces, pero luego que tuve que hacer un forcejeo y presión, abrazo, contenerlo, porque hoy logra abrazarme y hoy logra sentir mi abrazo, entonces de esa forma él empieza a bajar. Pero mientras tanto, se ve en su mirada, como decía Sandra, en su cara, se transforma, y ya cuando él se transformó, yo ya me di cuenta que algo viene. Entonces, bueno, en mi caso es como que otra de las cosas que quiero comentar, que a mí hace mucho tiempo que me viene resonando, que hablan del niño autista, y se olvidan que hay adultos. Porque se olvidan porque no les toca, porque todavía no les llegó. Y en mi caso, él es un adulto, ¿entendés? Claro. Entonces, como que digo, ese autista adulto, se olvidaron, o no existe, o no hay lugares. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me ha llevado como mamá, he recorrido todas las instituciones de Tandil. Yo no soy de Tandil, vine a vivir a Tandil por él, y hoy por hoy el camino mío es
buscarle la forma, como dije, en Kevin, de buscar su equilibrio, más que nada trabajando desde la dimensión, el tema de su unidad, de su cuerpo, y ahí de esa forma estamos trabajando con una doctora de Bahía Blanca, la doctora Daniela Servi, y con ella venimos trabajando y venimos día a día mejorando. Él va mejorando su lenguaje y va acomodándose día a día. Una de las cosas que más el año pasado decidí no estar con nadie, porque dije, no puedo ocupar a nadie, ningún profesional, ni solicitar a IOMA, hasta que Kevin no logre, porque eso fue lo que acordamos con la doctora, regular su conducta, porque a él le está pasando algo, energéticamente, le duele algo y por eso se maneja de esa forma. Entonces, siempre que pasa algo, y eso como consejo a todas las madres y a los profesionales, es algo que ellos no pueden expresar. Les está doliendo algo, está queriendo manifestar algo que él no puede decir. Entonces la idea es tratar de entender qué es lo que a ellos les está pasando, y con palabras de esa forma, en el caso de Kevin, es como que él puede llegar a bajar su nivel, se lo logra entender, y de esa forma logra salir de ese estado. Así que bueno, lo quería compartir porque bueno, me pareció interesante. Voy a leer el libro, voy a leer ese libro porque lo quiero ya. Y bueno, te cuento que, bueno, primero te reentiendo, Lucas ha roto el televisor, la computadora, el iPad, los vidrios de casa. En mi caso, cuando yo lo agarro, es peor, digamos, pero yo creo justamente en esta idea de que no hay dos casos iguales, no hay nada que pueda funcionar para dos personas, y es esta presencia, ¿no? Además, este amor, ¿no? Que al principio que nada, Sandra decía, bueno, estas profesionales como Dina, como Juliana, que trabajan con amor, y nosotras que hacemos nada, con amor, todo con amor. Digo, me parece que el vínculo es todo, o sea, realmente el amor, la presencia es todo. Entonces, ese abrazo o esa contención, si es puesta desde el amor y de ese vínculo que vos tenés con él, que ustedes dos conocen, y sabés que eso sucede, me parece que es fantástico. Creo que una persona que entra a agarrar a un niño sin conocerlo, todo eso ya seguramente es más difícil. Después, sí, es más difícil, porque pasaba el año pasado cuando las chicas trabajaban acá en casa, en el caso de ellas era como que era difícil poder llegar a él. Claro. Yo que soy la mamá, lo que hago es abrazo y lo aprieto, y como yo empecé a trabajar con él el abrazo, y ahora sí me abraza, me aprieta, me golpea la espalda, y yo lo hago con él mucho, y eso, él se siente como que él siente algo, que él ahí de esa forma, yo puedo decirle con palabras, ¿te duele la cabeza o te duele? Porque ahora estaba con una congestión nasal impresionante, y antibióticos a Kevin, entonces había que ver qué hacer para poder sacarle ese dolor de cabeza para que él se logre estar mejor. Claro. Entonces pasamos estos días, hasta que hace 2 días que ya está más tranquilo, pero hasta lograr darme cuenta que era eso, que le dolía la cabeza, y decirle, le dimos un analgésico y empezar, ahí me pude dar cuenta, pero realmente es muy frustrante. Bueno, te das cuenta el nivel de atención que vos tenés también, y de vínculo y de búsqueda, de entender, ¿no? Lo que le sucede. Bueno, este médico Daniel sigue todo el tiempo. A veces como mamá es como que a veces vos decís, te sentís como, yo no me siento frustrada, pero siento como que digo, si no soy yo la mamá, es como que trato de encontrar otras personas, porque no soy imprescindible en la vida, pero en este momento me pasa eso. Está la hermana que estudia psicopedagogía, y más o menos estamos ahí dentro de ese rango, y ahí vamos, como quien dice, tratando de ver en función y además para una mejor calidad de vida para la familia, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando, porque la vida nuestra depende de cómo está Kevin. Entiendo perfectamente. En este momento. Así que bueno. Entiendo perfectamente. Bueno, y además que las experiencias que vos las exportás, como que
lo vivimos siempre, todos. De una forma diferente, pero lo estamos viviendo. Obvio. Bueno, y lo que decías, antes de darle la palabra, creo que Dina y Juliana, las dos querían hablar, te quería decir que tenés completamente razón con lo que decías de que estos no son solo niños, son seres humanos que van creciendo y seguramente dentro de 10, 15 años va a haber muchas más fundaciones y asociaciones que se ocupen del espectro y de los trastornos del desarrollo en los adultos, porque las personas van creciendo y vos sos de las primeras tal vez de esta sociedad que diagnostica y que se ocupa. Justamente la semana que viene tenemos otro conversatorio en Bahía Blanca, y allí vamos a estar con gente que está en un centro terapéutico de adultos, y yo les decía, bueno, con ustedes voy a aprender, porque claro que uno como mamá va aprendiendo de las dificultades en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy empezando la adolescencia, y bueno, que tiene que ver con esto del empoderamiento, la autopercepción, pero después llega un momento, de repente, es la vida adulta, y es cómo se insertan en la sociedad, o cómo hay empresas que pueden aceptar esta neurodiversidad. Hoy estamos hablando de las escuelas, pero también es la sociedad en general, ¿no? Que pueda incorporar incluso esto, a la vida laboral, a gente con dificultades socioemocionales o de desarrollo. Dina y Juliana estaban por hablar, me parece. Yo en realidad, escuchando los testimonios de las mamás, o sea, lo que veo es el enorme valor que tiene la observación de la conducta en el otro, y no anticiparse a predecir o pensar qué les puede estar pasando. Muchas veces uno observa una conducta disruptiva, pienso sobre todo en niños más pequeños, y como decía Marcela, o sea, lo tenemos que llevar hacia adultos también, y en general uno dice, los papás se separaron, debe ser eso, por eso está mal, por eso está nervioso. La mamá está embarazada, por eso está... Y uno tiende como a poner el justificativo que hasta uno mismo lo calma, entender que por eso se porta tan mal y por eso no está aprendiendo y por eso... Y la realidad es que yo creo que la observación es fundamental. Entonces, si esto, pensar, cuando pasa algo, pasa siempre de la misma manera, pero cuando lo llevó mamá al colegio, cuando lo llevó papá, cuando lo senté al lado, ¿cuáles son las variables y las cosas que se van repitiendo para poder entender de verdad el origen de esa conducta? Pero hay mucha tendencia a querer, nosotros al menos como profesionales, dar sentido, justificar, y muchas veces no es eso. Y sobre todo en personas no verbales, niños, jóvenes o adultos sin lenguaje, tendemos a decir, pero y en verdad pueden ser muchísimas cosas. Y como decía Marcela, Kevin, por ejemplo, necesita posiblemente para volver a integrarse, yo soy psicomotricista, por eso lo pienso mucho desde el cuerpo, a volver a tener límite y borde, que lo pierde en estas situaciones por ahí de romper cosas, necesita tal vez que mamá lo abrace o que un otro lo abrace. Hay otros niños que necesitan distancia, pero la distancia igual es presencia desde otro lado. Yo creo que la ausencia no es posible en esto, es una presencia desde otro lugar. Si vos, Agustina, podés alejarte y dejar a tu hijo solo y él se vuelve a regular con tu distancia, vos estás presente, tal vez a más distancia desde lo físico, pero él te tiene adentro y eso creo que es lo que lo ayuda a volver a regularse. Entonces, bueno, nada, digo que todo esto como a mí me encanta esto para seguir pensándonos, las mamás, los terapeutas, hay gente de educación, entonces esto... Somos todos. Poder... Somos todos, y la pregunta, yo quería agregar a lo que decías, que muchas veces asumimos, y vos decías, bueno, en los chicos no verbales, en las personas no verbales, uno, bueno, suponete que vas a asumir, ¿no? Que asumís mal. Pero a mí me pasaba con Lucas, de durante mucho tiempo, me sirvió este libro del niño explosivo, ¿no? Ross Green, este psiquiatra, que tiene toda esta idea de la solución colaborativa, ¿no? Frente a la conducta disruptiva. Él habla de todo un método de construcción de la solución con el otro, ¿no? Con el niño, con el adulto implicado. Y la idea de preguntar, realmente, de manera directa, ¿por qué estás así? Parece tonto, pero yo creo que hay muchas veces que no lo hacemos. Y hay veces que los niños nos contestan, y nos dicen simplemente qué es, y no tiene nada que ver, como decía Dina, con lo que uno pensó que era, pero me parece que no es menor el recordarnos a nosotros mismos de realmente preguntar a veces de forma concreta, ¿qué tenés? Y en el momento que está mal, ¿cómo te puedo ayudar? ¿O qué querés? A mí me pasa que cuando Lucas se empezaba a enojar mucho, claro, era todo no. Y yo empecé a cambiar por la positiva. ¿Qué querés en este momento?
No era como qué te enoja, qué está mal, qué quieres en el momento, que te vayas. Bueno, me voy. Entonces, esto, ¿no? Del respeto de que a ver si él puede encontrar cuál es la respuesta a, o sea, por lo menos qué lo ayudaría a calmarse. O ¿querés comer algo? O que también puedes dar opciones, ¿no? Esta idea de, bueno, si no tiene una respuesta, dar 2 o 3 opciones, pero realmente también trabajar como en equipo con el otro, ¿no? No pensar que uno tiene que resolver todo desde uno sin dialogar, en la medida que obviamente cada situación es distinta, ¿no? Pero en la medida que se pueda. Perdón, Juliana, que estabas por decir vos. No, a mí me resuena mucho, digamos, todo lo que vos transmitís como recursos como mamá. Son cosas que también, obviamente, nada, nos resuenan a nosotros como terapeutas, y también muchas veces no siempre podemos, sabemos o encontramos, o sea, los mismos desafíos, ¿no?, que encontrás vos como mamá, nosotros nos encontramos como terapeutas, y esto de la flexibilidad que plantea Daniel Siegel es otra necesidad básica que nosotros tenemos, que puede ser desde, no sé, ajustarle un turno, por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente en el hospital que tiene muchas dificultades de regulación. Bueno, nosotros 15 minutos o 20 minutos antes tenemos que salir de la sala de espera, hablar con él, esperar que se regule, ¿no? Porque si no, en realidad, si no tenemos esa flexibilidad, es como que, ¿me entendés? Es como que no sirve. Ya sabemos que si le decimos, bueno, fulano pase va a pasar desregulado, ¿no? O a mí me ha pasado también, acá hay una mamá, de elegir un premio incorrecto para un niño, un premio que se podía romper, y dije, ay, matame, ¿cómo arreglo esto? ¿No? Y como profesional decir, ay, ¿viste? Me equivoqué, no la pensé, y desarmar y volver a armar, ¿no? Porque a mí a veces también, como a vos, Agustina, desde el lugar profesional, también muchas veces te pesa el prejuicio del otro. Ay, no, lo que pasa es que vos sos demasiado buena. No me lo dicen mucho, pero me lo dicen. O no, lo que pasa es que, bueno, vos le bancás todo. Y si no es eso, es que yo tengo que seguir su liderazgo. Claro. Si no seguís su liderazgo, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿se entiende? Es algo como sencillo y a la vez tan complejo, ¿no? Porque en algún punto está instalado esto que vos arrancaste diciendo al principio, de que no hay que seguirlo a él, hay que reeducarlo. Totalmente. Bueno, por eso yo la verdad que últimamente, hace poco tuvimos uno de los conversatorios, vengo indagando un poco, ¿no?, en diferentes, como en diferentes baúles, ¿no?, en diferentes cajones, y vengo indagando un poco en la idea de la crianza respetuosa. Bueno, al principio Dina hablaba, ¿no?, sobre la corregulación, bueno, que está basado en la teoría del apego, y habla sobre un montón de cambios en los paradigmas, en la mirada de acompañar al niño, ¿no? Es increíble, yo la verdad todo esto lo descubrí hace poco, y este Bowley, que es este psicólogo que generó la teoría del apego, pensar que en los años, casi los años 60, fue mal visto por toda la comunidad científica porque aseguró que un niño para desarrollarse necesitaba más que estar limpio y alimentado, que necesitaba un vínculo, que necesitaba amor. Digo, y esto pasó hace, o sea, poco tiempo. Quiero decir, el camino que estamos haciendo de poder comprender al niño como un ser humano complejo, con necesidades, con autonomía, con deseos, es algo nuevo en nuestra sociedad. Yo por lo menos como mamá, como ser humano, soy re sincera, o sea, es un camino que para mí es fascinante y que estoy descubriendo, ¿no? En esta idea de, por más que todos lo sabemos, sin embargo, esta idea de, bueno, es un nene, son todos nenes, o sea, son todos nenes, son todas nenas, quiero decir, como si pudiéramos criar a todos de la misma manera. Yo tengo 2 hijos, y son tan distintos, es inimaginable pensar que van a poder hacer el mismo recorrido. Tienen necesidades diferentes, y no uno porque tenga autismo o no, sino porque cada niño tiene una necesidad distinta, y si estamos más atentos a seguir su liderazgo, como y a escuchar, también su desarrollo va siendo más orgánico. Entonces,
Yo la crianza respetuosa me parece que es algo que las mamás con niños con dificultades, con hijos con trastornos del desarrollo, deberíamos repensar nuestra crianza, ¿no? Más allá de las terapias que elijamos, tenemos que repensar cómo nos acercamos a nuestros hijos. Perdón, yo quería darle la palabra que vi que Nadia le contestó a Cristina, que quería hablar. Sí, hola, Cristina, en la ciudad de Balcarce, está Sandra por ahí, conocida ahí de Tandil. Bueno, yo tengo mi nene Bautista, tiene 15 años, está en la etapa de adolescencia, no tiene lenguaje, y estaba escuchando un poco eso cuando ellos se desregulan, o sea, uno lo va a conocer, a medida que va creciendo, hay que ir modificándose y cambiando. Él cuando se enoja, al no tener lenguaje, él se marca la mano. Empezó de chiquito a los 3, 4 años con una mano, después arrancó con la otra, se aprieta mucho, y ahí demuestra él su enojo o algo que no le agrada, a veces lo hace por hábito. Puede ser, como había comentado en un momento dado, que por ahí pasó o alguien le rozó y capaz que eso le molestó también. Lo que sí he notado ahora, al principio cuando él se enojaba mucho, por ahí sí me iba, bueno, no, Bautista, no, viste, con palabras, o le hago el clic de los dedos como para que él me mire, pero ahora él me desafía, tanto a mí como a los profesionales, él se marca la mano, se aprieta con la boca y te mira como diciendo, cuando no quiere hacer ahora algo, porque está en una etapa que no quiere hacer terapia, la escuela, con todo esto de la pandemia, tuvo un retroceso muy grande. Entonces él te mira fijo, desafiándote, y hace mucha fuerza con la expresión de la cara, pero en sí en la mano no se aprieta tanto como que uno pensaría del otro lado se va a sacar el dedo. Entonces, correr, lo que yo noté, y bueno, me estoy modificando en él, le saco la atención. Cuando él se marca, se enoja, yo saco la atención sobre él, y él deja de morderse. Porque yo al estar atento, es como que él seguía, y si no buscaba una mano, era la otra mano, y ahora corriendo la atención, él se deja de hacerlo, es como que no me está mirando. De alguna manera, es como que él entiende, como no quiere hacer algo, bueno, mayormente no quiere hacer nada, cuando uno le plantea algo, no lo quiere hacer. Entonces, hace poquito empezó con una acompañante que también era muy difícil conseguir una acompañante en domicilio, y ella lo está conociendo, y le digo, mira, cuando él se enoje, él se muerda, hace mucha fuerza en lo expresivo, con su cuerpo, él se va a marcar una mano, el otro, digo, vos no estés tan atento a él, sino, bueno, Bauti, está bien, que se relaje, si está atento, como trabaja, digamos, salen a caminar y eso, no es que la atención tiene que estar totalmente desconectada con él, por si se le dispara o algo. Si no, en ese momento que él se muerde, y puede lograr que él baje la ansiedad. También lo que he cambiado y modificado, no tantas terapias, más al aire libre, empezó a hacer quimioterapia también, no todo acelerado, porque por ahí cuando uno arranca chiquito es una terapia, 30 minutos, 40, y sale de un lado al otro, entonces no tiene su tiempo, y él ahora quiere tiempo, y vos buscando los lugares que él tenga su tiempo, y la persona que trabaje con él también entienda las pautas. Venimos bien, hasta ahora viene bien, pero bueno, cuando se enoja sí, se muerde, se enoja bastante, pero bueno, trato de no interferir. En esa área trato yo no interferir, para que pueda regularse solo. Claro. Bueno, te reentiendo, Cristina. Yo también tengo un hijo en este momento que en general dice, no quiero hacer nada. Lucas en este momento no hace ninguna terapia, no va a la escuela. Es muy desesperante en muchos momentos esta idea de la nada, ¿no? Acá, bueno, me parece, obvio, como siempre, hay muchas miradas, y en esta idea del empoderamiento también, ¿no? Me parece, y de la reflexión personal de cada caso, de cada familia, y de cada crianza, ¿no? Yo, en este momento, esta es mi elección, ¿no? Y por Lucas, por quién es, ¿no? Estoy muy enfocada en tratar de encontrar qué es lo que lo apasiona, o sea, qué es lo que le gusta.
como que es algo muy raro en nuestra sociedad, porque, o sea, todos tenemos que hacer cosas, ¿no? Todo el tiempo. Y además tenemos un recorrido educativo obligatorio, que es lo que la sociedad plantea. Pero mi mirada, ¿no? Es que en estos niños, niñas, que son distintos y que están pidiendo algo diferente, hay que, en esta idea de la crianza respetuosa, hay que escuchar como mucho más agudamente cuál es su deseo, ¿no? Y pienso que además son niños que, por lo menos, ¿no? Voy a hablar del mío, ¿no? Frente a esta gran medicalización que viven, como vos contabas, Cristina, ¿no? Donde un chico de repente empezó a los 2 años y medio, 3, a ir a terapias. Y hoy llega a tener 14, 15, y su vida se la pasó haciendo terapias. Entonces, tienen también, la semana pasada tuvimos el conversatorio con una mamá de La Pampa que tiene un hijo también de la edad de nuestros hijos, y la charla la denominamos empoderamiento y autopercepción. ¿Cómo se perciben ellos? Qué importante, y sobre todo en una edad adolescente como la de Sandra, como la de Paula, ¿qué piensan ellos de ellos mismos? ¿No? ¿Cómo lograr que ellos se puedan valorar y puedan encontrar cuál es su fortaleza en la vida? Y todos creo que la tenemos, pero a veces son cosas muy específicas y puntuales. Mi trabajo personal, hace un tiempito, es como poner todo el enfoque, toda la luz en algún lugar donde una semillita empieza a salir. Quiero decir, si le gusta el manga y el anime, bueno, armé un club de manga y anime. Si le gusta editar, bueno, todo lo que esté alrededor de su interés. Realmente creo que tiene más que ver con poder apoyar todo lo posible los focos de interés que con terapias que ya no sean significativas para ellos, ¿entendés? Pero bueno, esta es una mirada, porque si no, ¿no? A veces, bueno, la forma que tienen de expresar que no quieren es la conducta disruptiva. Entonces es como una vuelta, ¿no? Es como una especie de bola de nieve, porque entonces nos ocupamos de evitar las conductas disruptivas, cuando en realidad lo que nos están diciendo es que no quieren estar haciendo eso. Yo particularmente con Lucas he desescalado muchísimo la violencia y la agresividad, respetando lo que no quiere. Y eso incluye todas las terapias, e incluye los acompañantes que no quiere. Y es un trabajo realmente de zen, porque todas nosotras somos mamás hiperactivas, poder soportar a un hijo todo el día sin hacer nada. Para mí es desesperante, les digo, te juro por Dios, que yo, o sea, si les soy sincera, lo agarraría de los pelos y lo sacaría a hacer 1000 millones de cosas, pero no puedo, e incluso salir a la calle. O sea, hoy por hoy, esto que vos decías, estar al aire libre para mí es un objetivo cotidiano, de que salga a la calle, que vaya a la plaza, que vaya al lago, y no siempre lo logro. Y antes le insistía tanto que de repente terminaba enojándose y salía corriendo por la calle, o terminaba esto, ¿no? Y ahora si me dice, no quiero, bueno, respetar la palabra. Ok, yo te voy a respetar. Y él me decía, no me creía, me decía, no mamá, no vas a respetar, me vas a seguir insistiendo en salir. Y ahora me pareció más valioso, digo, bueno, no sale a la calle, pero no se enoja, porque yo lo estoy pudiendo respetar. Y por último me acordaba una docente que conocí hace poco, que trabaja con jóvenes, y ella decía que en la adolescencia, porque hay varios, decía que en la adolescencia uno tiene, como papá, ¿no? Como mamá, tiene que hacer la plancha. Yo decía, hay un tiempo donde uno tiene que hacer la plancha, en el sentido de decir, parece desesperante, parece que ese chico nunca más va a hacer nada en la vida, o sea, a veces yo lo veo y digo, ¿qué va a hacer? ¿Va a jugar Roblox toda su vida? O sea, me quiero agarrar la cabeza y me quiero matar. Después digo, no va a durar para siempre. Está en un periodo difícil, y de repente los 13, los 14, los 15 años es un momento crítico donde nosotros tenemos que hacer un paréntesis y dejar que esa nada tenga un desarrollo para que ellos también encuentren qué es lo que los motiva, ¿no? Pero bueno, no es fácil. No es fácil no querer estrangularlos en el camino. Pero Agustina, bueno. qué interesante esto. Qué interesante. Ay, perdón. Si seguías la idea, perdón. No. Esto que decías, qué interesante, porque mucho de lo que vos decís es el discurso de una mamá de un tipo adolescente. No importa si es con TEA, sin TEA, cuál es el diagnóstico.
Entonces también está esto de no patologizar todas las conductas de los niños, o de los jóvenes o de los adultos. Algunas corresponden a la edad evolutiva y madurativa. Entonces, a veces uno ve problemas en todos lados y piensa, ¿por qué no? Y la verdad, hablen, Agustina, Sandra, bueno, todas Cristina, Paula, con otras mamás de jóvenes adolescentes y demás, y les pasan cosas muy similares. Tal vez, mira, Paulita Iturralde sabe de lo que hablo. Entonces, bueno, obviamente que no es lo mismo con una persona que escala rápido, como decías vos, de 0 al 100 en 2 segundos ya está allá arriba. Obviamente que es muy diferente un montón de cosas. Pero sí hay otras, no querer salir, querer estar encerrado en su habitación, no querer ir a los terapeutas, que le pasa a un chico con o sin TEA, con o sin desregulación emocional, si se quiere. Y yo creo que esto en todas las edades es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no atribuimos muchas más cosas negativas a las personas con discapacidad, por decirlo de alguna manera, de las que en verdad tienen, ¿sí? Un niño en el jardín, sala de 4, por ahí, y bueno, es oposicionista, y ya la naturaleza es, yo digo A, él dice B, bañate no quiero, siéntense, me levanto. Eso pasa con muchos chicos y no necesitan tener un CUD o un diagnóstico para ello. Entonces también está bueno como discernir entre esto. Y otra cosa también me parece piola, pensar, a veces uno quiere que los chicos sean autónomos. Uno, en los objetivos que nosotros por lo menos nos planteábamos al principio era lograr la mayor autonomía, papá. Bueno, hay cosas en las que no pueden ser autónomos, pero sí pueden tener autodeterminación. Pueden participar en la decisión de lo que quieren hacer. Y tal vez no sean autónomos, tal vez necesiten apoyos, pero ellos también tienen que participar en la elección de los apoyos. Eso es lo que hace Kevin, Marcela, cuando con alguna T no quiere estar, ¿sí? O alguna de ustedes que por ahí dicen, no quiere contar la T, está seleccionando él los apoyos. ¿Quién de verdad es, digamos, bueno para su vida, para su desarrollo? El decir que no, o el hacer una conducta disruptiva y demás, muchas veces es participar justamente en la decisión de su propio plan de vida, ¿sí? El tema es cómo lo miramos nosotros. Que sean autónomos en muchas cosas, y bueno, tal vez el valor del dinero no lo conozcan nunca, tal vez manejarse en la vía pública solos, y tal vez cueste, pero quizás con un apoyo, ¿sí? Específico y necesario y bien seleccionado, puedan decidir dónde van. Entonces no importa que no puedan ir solos, pero querés ir a la casa de un amigo, querés ir a comprar algo, querés esa decisión que es la autodeterminación, creo que es lo que es el cambio también de mirada y el paradigma actual sobre eso, porque si no, exigimos cosas que no pueden y los frustramos a ellos y nos frustramos nosotros. Total, la palabra autodeterminación es fantástica y es clave, ¿no? Porque pensá, digo, Cristina, porque fuiste la última que hablaste, ¿no? Pero yo en esta idea de la adolescencia, yo en este momento, por eso, prioricé, en este momento mi mayor objetivo es que él entienda que su palabra tiene valor y que su palabra es escuchada. Entonces, ¿qué mayor motivación para desarrollar tu palabra y tu modo de expresarte, que realmente sentir que cuando vos decís algo es respetado? Y en eso me la tengo que bancar después, cuando me dice, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, y no quiere nada, como decís vos, Cristina, porque en un momento es, no quiero nada, y bueno, tengo que respetar ese no quiero nada, pero digo, qué importante que es. Entonces ahí es donde uno tiene que, como decía Dina recién, cambiar la mirada, decir, ¿qué es más importante? Hace poco hay un libro que en esto que yo también lo recomiendo ahí en el mío, que para mí es mi nueva Biblia, que es el libro de comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que es una belleza, se lo recomiendo a todos muchísimo. Y él realmente lo dice todo muy claramente y habla de esta idea, ¿no? O sea, de la idea de poder darle al otro la oportunidad de decir no y de respetar esa respuesta, ¿no? O sea, de que a veces uno piensa que da opciones, o sea, como que dice, bueno, ¿querés ir a la plaza? Pero en realidad estás preguntando, pero no es una pregunta, o sea, vos en realidad no hay una posibilidad de que el otro diga no y te la banques y respetes ese no. Y cuando uno es honesto consigo mismo y dice, realmente le pregunto a mi hijo y voy a bancarme la respuesta que me dé, por más de que no es la que yo quiero escuchar. Y eso ya hay un cambio ahí muy importante, que esto digo, que baja la violencia, que genera más respeto y que realmente fomenta el desarrollo de esta palabra, que empiezan a sentir que tiene una utilidad.
¿no? Así que nada, me parece que siempre, bueno, siempre somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo, digo, ¿no? El trabajo en el buen sentido, como que el trabajo personal no termina nunca, me parece, ¿no? De hacernos cargo de la manera en que nos comunicamos también. Yo eso estoy aprendiendo muchísimo. Comunicación no violenta ayuda muchísimo a tratar de guiar al otro también en identificar sus necesidades, ¿no? Es decir, qué necesita y cómo lo comunica. Y está buenísimo, porque a veces realmente uno tiene que capacitarse para ayudar al otro a desarrollar su comunicación, porque pensamos que nos comunicamos bien, pero en realidad en general somos todos un desastre, no nos comunicamos bien, o sea, nosotros, digo, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, tenemos todo el tiempo conflictos porque nadie nos enseña a comunicarnos mejor, ¿no? A tener una manera más clara de esto, de expresar nuestras emociones, de expresar nuestros pensamientos y decir lo que necesitamos. Así que nada, eso a mí, ese libro me está ayudando mucho para salir de esa impotencia a veces, ¿no? Frente al diálogo que no se puede generar. Bueno, lo que hablas, Agus, lo hemos hablado con Cristina, con Paulita, con Marcela, aprender nosotros a ser flexibles, que a veces es como que buscamos la flexibilidad en nuestros hijos y nosotros en casa como andamos, ¿no? O sea, y más, y hemos hablado con las chicas también, qué importante sería que nosotros también tuviéramos el acompañamiento terapéutico a la par, que fuera ley también, no que sea hacerte verdad de que puedas pagar un psicólogo y pagarte una sesión de terapia, un coseguro, sino también que sea de la mano, como en el paquete también, el sostén a la familia, porque bueno, nos acontecen cosas a todos diferentes, nuestro primero es un niño, después un adolescente, después un adulto, y van apareciendo cosas, o sea, vamos aprendiendo, desandando otras, desaparecen otras, aparecen otras, y bueno, nadie nos enseña, y qué importante que es eso, ¿no? Yo creo que, mira, pensando en Cristina, pensando en mí, ¿no? También esta idea de esto que yo contaba antes, de bueno, no quiere tocar la guitarra, la toco yo, no quiere ir a la escuela, voy yo. Yo realmente, cada vez igual más extremista, cambiaría todas las terapias de los chicos, yo pasaría todas las horas terapéuticas que están asignadas a la familia. De verdad digo, a los cuidadores principales. Bueno, Dina me decía, trabajan con el modelo, Juliana contaba, de empoderamiento de los padres y de las terapias mediadas por los cuidadores, porque somos los que estamos en el momento, bueno, ahí otro de los libros que cito decía, ¿no? Hay momentos de repente donde hay una ventana, donde hay permeabilidad, ¿no? Donde algo puede suceder, y de repente es a las 10:30 de la noche antes de dormir. Y si vos estás como preparado, podés aprovechar ese momento, ¿no? O bueno, o esto que nos pasa con Cristina ahora, que el chico dice, no quiero ir a la terapia. Bueno, que no vaya, respetar eso, pero ir nosotras, entonces de repente ese terapeuta nos da la herramienta para cuando viene la crisis, saber qué hacer, porque la realidad es esa, fines de semana, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, o sea, los que quedamos a cargo. Yo me acuerdo una vez me peleé con un psiquiatra, no me peleé, pero en la sesión me dijo, pero usted debería hacer su rol. Y yo dije, ¿qué rol? Me dice, usted es su rol de mamá y dejar a los profesionales. Digo, pero, o sea, ¿el rol de mamá de quién? ¿En qué tiempo? ¿En qué sociedad? ¿Y para qué niño? O sea, este hijo que yo necesito, que yo tengo, necesita que yo despliegue todas estas habilidades que tengo que aprender para no morir en el intento. Entonces no es pretender reemplazar a nadie, sino estar preparados para lo que de todas maneras estamos haciéndonos cargo, ¿no? O sea, estar mejor preparados, porque de todas maneras somos los cuidadores principales, las personas con las que comparten, los que estamos ahí, ¿no? Cotidianamente. Bueno, intenso. Mariel quiere hablar, hace un ratito tiene la mano levantada. Ay, perdón. Uy, justo se frizó. ¿Estás ahí? Sí. Sí. Estás muteada. Ahí te pongo solicitar para activar el audio. ¿Ella no se puede sacar? Ahí está. No, justo se había cortado la conexión y no sabía que estaban hablando de mí.
Bueno, en realidad lo que quería comentar era lo que justamente terminaron de decir ahora. Yo tengo dos hijos neurodiversos, y nadie habla del cansancio que es para una mamá que se ocupa de ellos, de todo lo que eso implica. Y mi planteo, te lo planteo a vos, Agustina, es cómo abordar a las instituciones, a los terapeutas, el entrenamiento a los padres, porque los chicos van a las terapias media hora, una hora, en un contexto que después no se repite en la casa, con los hermanos, con el trabajo de la madre, con el trabajo del padre, si están casados, si no están casados, con los abuelos, con los problemas de los adultos mayores, en fin. Eso trasladado a la cotidianeidad es un abismo. Total. Es así. Entonces, ¿cuándo empezamos a entrenar a los padres a tratar a estos chicos? Porque, digamos, nadie dice no lo entiendo, porque no está bien visto que una madre diga yo no lo entiendo a mi hijo, no sé cómo tratarlo, no sé cómo llegarle. Nadie lo dice porque se supone que la madre lo parió y lo tiene que entender. Y no lo entendemos siempre, y estamos cansadas, y no tenemos ganas porque pues tenemos un trabajo, porque tenemos otros hijos, porque la cuestión económica, porque la vida que a todo el mundo le afecta, a nosotros también, y tenemos el plus de tener que ocuparnos de llevar a la terapia, pelearnos con el psiquiatra, con el psicólogo, ver que nos entiendan. Esto de que te dice a vos el psiquiatra, vos tenés que tener tu rol, no, mi rol en este momento es ser terapeuta, dar medicación si es que hay que dársela, entenderlo, contener a los hermanos cuando dice mamá no me estás dando bola. Entonces todo ese, y te mandan al psicólogo, ¿no? Te dice vos tenés que tener una terapia. En realidad tenemos que estar todos en un contexto terapéutico que nos incluya como familia o como lugar de residencia del niño o del adulto. Los niños tienen 24 y 21. Y no se hace eso mucho. Siempre se trata al individuo neurodiverso y te tiran tips que no digo que no sirvan, claramente sirven porque es lo que tenemos. Pero no hay dígame si estoy equivocada capaz. No, no hay bueno, como yo creo que está empezando a transformarse, me parece que Dina y Juliana están definitivamente en esa mirada. Bueno, viste que el libro que escribí está con el prólogo de Alexia Ratazzi, que es la directora de Panacea. Panacea viene trabajando mucho, por eso yo también me sentí muy contenta, porque sentí que realmente era un profesional que justamente venía como liderando este cambio, ¿no? Donde tiene una fundación, una institución que prácticamente todo lo que hace está centrado en cursos a los padres, o sea, a profesionales o cuidadores o a familiares, ¿no? Entendiendo que todos estamos capacitados para ayudar, todos nos podemos capacitar, y estoy de acuerdo, yo creo que las herramientas, a mí, bueno, yo lo cuento, el mindfulness fue muy importante. Yo siempre decía, bueno, pensaba, ¿no? Yo me saco, viene un terapeuta y está calmo, bueno, o sea, esto que él aprendió a poder manejar, esta regulación emocional, para terminar con, o sea, yo también la puedo aprender. Entonces digo, la regulación emocional para un padre, una madre, que está frente a una situación de crisis continua o mucha exigencia, es realmente un entrenamiento. O sea, es esto, o es mindfulness, o es yoga, o sea, hoy por hoy la ciencia está trabajando con estas herramientas de meditación muchísimo. Realmente observan cómo todos los parámetros fisiológicos del cuerpo se calman, cómo te da más capacidad para reflexionar, más distancia. No, yo realmente creo que debería estar todo enfocado en capacitar a esas familias, porque como vos decís, después es mucho tiempo el que tenemos que compartir, no es un par de tips, necesitamos mucha información para llevar adelante crianzas que son, bueno, como cuentan ustedes, digamos, Marcela, no estamos toda la preparados. vida. No, digamos, no es fácil ser padres de neurotípicos, imagínate con neurodiversos. Tenés la carga extra de educar a un niño haciendo todo lo mejor que se puede, y en esto tenés como un plus extra. Parece que esto como que estoy enojada, pero en realidad no estoy enojada. Lo que quiero es, digamos, como, ¿entendés? Que me tiren ideas como para hacerlo algo más global, y yo te escucho a vos y hablar como
como que estás dedicada 24/7, ¿entendés? A tu hijo. Y, digamos, buenísimo que lo puedas hacer si es que lo No, te haces, entiendo. no Mira, a mí creo. particularmente, frente a esa idea, a mí me pasó que en un momento dijeron, bueno, pero vos no trabajás. A mí en un momento, primero, yo digo esto, a veces ocuparte de todo un plan terapéutico te lleva casi tanto tiempo como ocuparte de él al 100%. Digo, muchas veces el llevarlo a todas estas terapias tampoco te permite trabajar. Uno. De verdad. Segundo, bueno, mi caso particular es complejo, el papá de los chicos falleció, entonces yo me quedé como madre de él, y en un momento empecé a darme cuenta, bueno, mi situación fue tan extrema que yo no lo podía dejar con ningún otro adulto. Lucas se escapaba, pegaba, gritaba, realmente no había ninguna persona que pudiera hacerse cargo, ni siquiera mi mamá, porque una vez escapó, lo terminamos encontrando con la policía, entonces realmente no era una opción, o sea, digamos, mi familia se volcó a decirme, si vos necesitas dedicarte a Lucas, dedícate a Lucas. Y en ese camino empecé a decir, bueno, con este tiempo, ¿qué voy a hacer? Y ahí dije, bueno, escribo un libro. No, me puse a estudiar y dije, bueno, todo esto que estoy estudiando lo voy a compartir, porque me parece que está bueno, y la idea es justamente tratar de ahorrar algún pequeño tiempo en esa búsqueda de herramientas. Ahora, ya en unos minutos vamos a terminar, pero lo que hacemos con Nadia, mandamos un mail post conversatorio donde mando toda la bibliografía que vamos recabando, y me parece esto, cuadernillos, videos. Hoy por hoy, por ejemplo, hay una fundación en Rosario, esto de Tejiendo Lazos que hacen Sandra y Paula, es lo que a mí también me reemociona, vincular a un montón de gente que tiene información o que está trabajando, que está buenísimo, que esté vinculada, y en los conversatorios fuimos conociendo gente. Por ejemplo, en Rosario hay una fundación que se llama Fundación por la Neurodiversidad, y organizaron 2 congresos ya, que van a ver, les mandamos en el mail el link, que los videos están en YouTube, con un montón de profesionales. Hay otra capacitación gratuita que ellos tienen online, como que incluso hoy, ¿no? Las posibilidades virtuales nos permiten, hay un montón de herramientas que muchas veces no es fácil llegar, por eso está bueno compartirlas, para que sean accesibles a todos, y que una mamá no tenga que estar, o sea, 5 meses buscando información para ver a dónde encontrarla. Pero bueno, por eso cada vez también las mamás se reúnen más en asociaciones como las que están haciendo Sandra y Paula, donde uno puede tener una red de personas que te contienen, ¿no? y que te entienden. Así que vamos por buen camino. Gracias. Gracias, Mariel. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a todas. No sé si alguien tiene ganas de decir algo más, o vamos a empezar a cerrar y terminar la charla de hoy, pero me encantaría que si alguien quiere comentar algo más o decir algo más, por favor. Bueno, yo te quiero realmente agradecer, sí, Agustina, por todo lo que haces, digamos, lo importante que es para las familias, para las mamás. Bueno, nada, todo este testimonio que vos estás brindando, que estás brindando tu tiempo, en pensar en el otro, que no es poco, sí, así que, bueno, nada. Súper Lo mismo que hacen agradecida, te ustedes admiro. con Sandra. Gracias, Te gracias. deseo toda la suerte del mundo. Igualmente para ustedes con todo el trabajo que están haciendo allá. Bueno, muchísimas gracias, Dina, muchísimas gracias, Juliana, y muchísimas gracias también a la gente de la librería Alfa. Nadia, muchísimas gracias. Nadia está en todo. Dina y Juliana y Sandra la conocen, ella trabaja junto conmigo y armando todo esto para que siempre salga genial. Bueno, muchísimas gracias a vos, Agus, gracias Dina, gracias Juliana, gracias Sandra, Paula, Luzmila de la librería, que me parece que ya se fue, pero quedó por ahí Fabiana, así que muchísimas gracias por el apoyo también. La verdad, hermoso el conversatorio y todo lo que la movida que se armó en Tandil. La verdad, muchas gracias a todas, porque fue gracias al empuje que le dio también cada una de ustedes. Así que agradecida, y a todas las que participaron hoy, muchísimas gracias. Y como le dijo Agus, en unos días les vamos a estar mandando un mail con bibliografía y también el conversatorio grabado. Hay algunas personas que no pudieron estar, pero que se inscribieron, así que se lo mandamos, y ustedes por si lo quieren volver a ver.
Ahí, antes de cerrar, creo que había algún comentario, que si no después se pierde. Sí. Lo leo. Chicas, perdón, la pregunta, para el que por ahí no escuchó, o no, los libros, ¿cuándo llegarían a la librería Alfa? Creo que está Fabiana, pero igual yo les digo, mañana supuestamente estaban llegando unos libros, y el martes o miércoles de la semana que viene llegaban más. Así que entre esta semana y mitad de la que viene va a haber libros en la librería Alfa. Sí, yo estuve hoy en la librería y el martes ya están. Juliana hizo entrar en pánico a todo el mundo. Sí. Básicamente. Bueno, Sandra Pérez me va a tener que conseguir los libros para que lleguen a ubicarte. Y si están en Nadia, gracias por la paciencia que has tenido, porque te abarroté de cosas, de citas, de esto, de aquello, así que... Nos convertimos en las personas más famosas de Tandil, gracias a Sandra. Salimos en todos los medios, los que había y los que no. O sea. Todo el apoyo de Sandra, no, sos una genia. Mil gracias. Quería leer lo último... sí, perdona, dale y después leo el comentario de Josefina. Un pequeño comentario que no es menor. La divina de Paula Couture, amiga querida, estuvo dando unos talleres STEM, formada por Alexia, con Panacea, bueno, Juliana sabe, Dina también, a los papás gratuitos en el hospital, que también el equipo de desarrollo infantil está, así que acá en Tandil se está trabajando en forma gratuita también muy lindo, y vuelvo a agradecer a las chicas de desarrollo infantil, por favor, Juliana y Paula, que están, transmítale a todas las chicas del equipo de desarrollo infantil nuestra gratitud, porque por pedido de las mamás se formó ese equipo de desarrollo infantil, y vuelvo a repetir, destinan tiempo de su tiempo particular ad honorem por servicio. Así que... Digo, Sandra, gracias. 10 años ya de esa iniciativa de padres. 10 años, parece mentira, ¿eh? Increíble. Sí, bueno, hay que agruparse, y charlando las cosas también empiezan a movilizarse, ¿no? Realmente hay muchos avances en la sociedad, hay que continuar. Bueno, yo quiero agradecer, porque la verdad que espectacular la invitación, la propuesta. Y Mariel, la verdad que nos dejás tarea, porque es una deuda. Es una deuda, creo yo, que tenemos, quienes estamos trabajando en el tema, el cómo poder ensamblar mucho más el trabajo con las familias. Así que me encantó, y creo que esto tiene que ser el disparador para seguir creciendo. Así que te agradezco, y agradezco, bueno, la oportunidad de haber compartido esto, que fue maravilloso. Así que bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Hola gente, muchas gracias por los testimonios. Mamá de Lucas, 5 años, diagnóstico presuntivo de Asperger, siempre aprendemos algo los papás, besos. Muchísimas gracias, Nati, otro Lucas. y sí, Josefina también, yo lo había leído, Nadia, que agradecía y que había compartido, y que no hablaba de su hijo porque estaba por ahí. Sí, yo el mío lo dejé más lejos porque claramente no quieren que hablemos de ellos, es importante. no en su presencia, por lo menos. Bueno, chicas, 1000 millones de gracias, muy buen fin de semana, y nada, estamos en contacto, nos conocemos todas ahora. Gracias. Gracias. Gracias.